Voy a leer Isaías 7, versículo 1 en adelante. Ahí ustedes me pueden acompañar con la vista. Dice el versículo 1 de la siguiente manera: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Versículo 4. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín, con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartémosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín, es el nombre del rey. Y dentro de 65 años, Efraín, es decir, Israel, será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestosos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Aleluya. Gloria a Dios. El profeta Isaías vivió en un tiempo de decadencia espiritual en Israel. El libro que lleva su nombre tiene muchas profecías acerca del nacimiento de Cristo. El capítulo 7 que acabamos de leer, el capítulo 9, el 11. Y claro, el capítulo 53 nos habla acerca de su muerte en sustitución por nuestra vida. Alguien bien dijo en el siglo IV después de Cristo que el profeta Isaías bien se pudo haber llamado el evangelista Isaías, porque así como hay evangelio de Mateo, evangelio de Marcos, evangelio de Lucas y evangelio de Juan, también podríamos hablar de un evangelio de Isaías, porque él habla de una manera tan clara y tan convincente acerca del nacimiento y del ministerio, como también de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Antes de entrar al capítulo 7, donde hemos leído, permítame decir unas palabras acerca del capítulo anterior, el capítulo 6. Aquí encontramos a Isaías lamentándose porque había muerto un gran rey, un hombre de Dios llamado Uzías. Un hombre que fue un buen rey, y el pueblo se encontraba devastado. Lamentablemente, en el capítulo 7 está de rey el nieto de Uzías, llamado Acaz, y lo que es lamentable es que el nieto no tenía la fe del abuelo. Y aquí hay una enseñanza para con nosotros, porque es bien importante que cada generación viva la fe
y también transmita la fe a la siguiente generación. Es bien importante, usted que es padre de familia, no solo que camine por la fe, y claro, hágalo para dar el ejemplo a la vida de sus hijos, como también a la vida de sus nietos. El capítulo 6 encontramos, como dije hace un momento, al pueblo de Dios lamentándose. Está Isaías, ha llegado al templo, y cuando llega al templo, ve en el templo a alguien sentado sobre un trono alto, es sublime, y sus faldas llenan el templo. Los reyes en aquel entonces vestían de faldas, y conforme la grandeza del rey era lo amplio de su falda. Y este rey ahí sentado era tan grandioso que sus faldas iban de un rincón al otro en el templo. Y nos dicen la palabra de Dios que habían serafines, es decir, seres angelicales, que tenían 6 alas, con 2 volaban, con 2 cubrían su rostro porque no se atrevían mirarle el rostro al rey, y con 2 cubrían sus pies. Y el uno al otro daba voces y decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y nos damos cuenta que este rey no era otro sino Jehová. Jehová, y por eso daban voces acerca de él. La voz de los ángeles era tan potente que estremecían las puertas del templo, a modo que como que casi se iban a salir de sus bisagras. Y cuando está viendo todo esto Isaías, él dice: ay de mí, porque se siente pecador. Ay de mí, porque soy pecador, tengo labios inmundos y vivo en medio de un pueblo pecador, un pueblo que también es de labios inmundos. Y en eso vuela uno de esos serafines que tiene en su mano carbón encendido, y viene y lo toca sobre la boca de Isaías, y con eso que toca sus labios, su culpa es quitada, su pecado es limpiado. Aleluya. Y en eso Dios hace esta pregunta, porque él quería ver quién respondiera de manera voluntaria a la pregunta, la cual es: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El Dios Trino hablando: ¿a quién enviaré? ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere llevar mi palabra? Isaías, sin titubear, habiendo sido limpiado de su culpa, dice: heme aquí, envíame a mí. Isaías ahí es llamado al ministerio, a llevar la palabra de Dios a un pueblo que no quería entender, a un pueblo que no quería comprender. Jamás se le olvidaría este llamado a Isaías. Ha muerto Usías, muere su hijo Jotam, y luego ahora está reinando Acaz. Acaz no era nada como el abuelo. Acaz, él había desafiado a Dios. Él le había dicho a Dios que él no quería seguir en los caminos de Dios. Él había caído en idolatría. Si usted voltea conmigo un momento en Segunda de Reyes, capítulo 16, permítame leerle algunos versículos. Voy a empezar en el 2. Aquí describe a Acaz. Y dice así: cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre, es decir, su antepasado. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó
y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Rezín, que es el rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Gracias. Acaz era un hombre que no hizo lo recto delante de Dios, y tan bajo había caído que no solo caminaba como los demás reyes del norte, es decir, los reyes de Israel. Él era rey de Judá, que estaba al sur, que él hizo algo abominable. Hizo pasar a su hijo por fuego. Sacrifica a su hijo por fuego, cosa que practicaban aquellos que seguían a un ídolo llamado Moloc, allá en la tierra palestina o la tierra de Canaán. Fue algo terrible, hermanos, que entregar a su hijo a un demonio. Y aparte de eso, hermanos, andaba él sacrificando a los ídolos en los lugares altos, en los collados, debajo de todo árbol frondoso. Y le voy a decir una cosa: la paga del pecado es la muerte. Dios es un Dios de amor, eso sí, pero Dios es un Dios que castiga. No lo dude. Cuando alguien le diga que Dios no castiga, pregúntale que dónde ha visto eso en la Biblia. Porque en el versículo 6 lo que hizo Dios es que Dios permite que ahora dos reyes, uno llamado Rezín, rey de Siria, y el otro llamado Peca, rey de Israel, se ponen de acuerdo y suben para atacar a Jerusalén, donde estaba como rey Acaz. Imagínense, el pueblo de Israel para este entonces ya se había dividido. Esto sucede después de que Salomón ha muerto. La parte del norte ha retenido el nombre de Israel, se compone de 10 tribus. La parte del sur tiene el nombre de Judá y solamente son 2 tribus. Pero a pesar que la nación estaba dividida, eran hermanos, por decirlo así. ¿Pero qué hermanos? Porque estos del norte se juntan con una nación llamada Siria, se ponen de acuerdo para tomar a Judá, para repartir el botín, hermanos, para controlar la tierra, para deshacerlos. Esto era el castigo de Dios sobre el rey Acaz y sobre esta nación o este reino del sur que se había apartado de Dios. Ahora, si regresamos a Isaías capítulo 7, nos vamos a dar cuenta la reacción. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Judá y específicamente el rey de Acaz? El versículo 2 nos está describiendo lo que acabamos de leer en 2 Reyes 16. Dice: vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, es decir, se han unido. Efraín es otro nombre para Israel. ¿Vea? ¿Y qué le pasó al pueblo? Dice el versículo 2: y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Vivimos nosotros en Chicago, la ciudad de los 4 vientos, y cuando empiezan los vientos a soplar, no hay hoja que le quede a los árboles. Ya llega el tiempo del otoño, hermanos, y quedan pelones los árboles. Y los que andan trabajando en la yarda, ¿cómo están trabajando para recoger todas esas hojas? Qué bueno, porque es trabajo y es ingreso para ellos, entre ellos varios de nuestros hermanos en la fe. Y eso nos da idea de cómo también se había estremecido el corazón del pueblo de Judá, como también el rey de Judá. Estaban súper atemorizados. Entonces Dios en el versículo 3 le dice al profeta: ¿sabes qué? Ve y encuentra en tal y tal acueducto al rey, él va a llegar para allá y tengo una palabra para él. Y la palabra está en el versículo 4. La palabra es esta: Rey, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón, el rey de Siria y el rey de Israel.
2 cabos de tesón que humean por el ardor de la ira, vean, de esos 2. ¿Y qué hace Acaz con esto? Ahí es para que descansara en el Creador de los cielos y la tierra. Ahí fuera para que confiara en aquel que tantas veces había librado a Judá. Pero ¿sabe qué hace? Él toma en poco el consejo del profeta, que era el consejo de Dios, y dice básicamente que no. Mire lo que dice el versículo 10, 11 y 12. Aquí Jehová le está pidiendo a través del profeta, le está pidiendo a Acaz que pida una señal. Versículo 11. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de arriba, de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y responde Acaz, ¿y qué dice? No pediré. Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Guarda, repósate, yo te voy a librar. ¿Y sabes qué? Pide una señal, quiero que te sientas seguro. Y Acaz dice, no voy a pedir señal. Pedir una señal era algo muy común en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquel juez llamado Gedeón, en el libro de Juez capítulo 6, pidió una señal. ¿Usted se acuerda de la historia? Que una noche pues se pone a dormir y entonces él dice, ok, voy a poner un vellón o un trapo afuera, que esté mojado todo el suelo y que el trapo pues esté seco. Bueno. Y la otra noche, todo lo contrario, ¿verdad? Que esté seco todo el suelo afuera, toda la tierra, pero que el trapo esté completamente mojado. Y con eso él se siente seguro que Dios le va a ayudar. Está también la señal que Dios le da a Ezequías, que le dice que ahora sí que su sombra, en vez de avanzar, retrocede. No era falta de fe pedir una señal, hermanos, era como que la persona dijera, quiero tener más prueba y ayúdame a tener más, quiero tener más fe, ayúdame a través de esa señal a tener más fe. Y Dios le está diciendo, pídeme una señal. Y él dice, no. Y todavía como que se quiere hacer el espiritual porque dice, no tentaré a Jehová. Pues es Jehová que te está pidiendo la señal. Si te lo está pidiendo no es para como que lo vas a estar tentando, al contrario, lo vas a estar obedeciendo, pero no quería. Entonces mire cómo responde el profeta a la dureza del corazón de Acaz. Le dice así, le dice, oíd ahora, casa de David, versículo 13, les es poco el ser molesto a los hombres. Es decir, no les basta con agotar la paciencia de los hombres que ahora quieren hacer lo mismo con Dios. Son tan rebeldes que aparte de que se pelean con los hombres, ahora se quieren pelear con Dios. Yo le recomiendo mucho, usted que está escuchando la palabra y usted que está escuchando la transmisión, sabe, si Dios le pide hacer algo, hágalo. Una cosa es tener problema con otro ser humano. Algo muy diferente a tener problema con Dios. Esto lo entendió por las malas Pablo, porque él andaba antes de convertirse persiguiendo a la iglesia. Se llamaba Saulo en aquel entonces y en Hechos capítulo 9 iba rumbo a Damasco a arrestar a los cristianos para tirarlos en la prisión. Y resulta que en su camino él es cegado de una manera milagrosa, está en el suelo, está ahí tirado, no entiende quién lo ha detenido, pero sabe que es alguien celestial y él hace la pregunta, ¿quién eres? Y Jesús responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ya no podía avanzar porque estaba luchando contra Dios. Nadie que lucha contra Dios puede vencer. El faraón que estaba luchando contra Moisés no entendía que estaba luchando contra Jehová de los ejércitos. Aleluya. Entonces Acaz, rebelde, aparte que Dios le quiere ayudar y le dice, pide señal, le dice, no lo voy a hacer. Entonces lo reprende el profeta, pero mire la gracia de Dios. Versículo 14. Y aquí hemos llegado al meollo de la predicación. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Es decir, ¿no quieres pedir señal?
no le hace. De mí mismo te voy a dar una señal, el Señor mismo te la va a dar. Y aquí está. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa es la señal. Quiero compartirle 4 verdades acerca de esa señal, 4 observaciones. La primera verdad es esta: el Señor mismo fue el que dio la señal. Si usted mira cuidadosamente, dice la Escritura, versículo 14, el Señor mismo os dará señal. Te dije acá que pidiera señal, tú dijiste que no, entonces esa señal viene de Dios. La iniciativa viene de Dios. No es porque lo pediste, es porque yo te la quiero dar. Aleluya. Esto es importante, hermanos, porque se ve la iniciativa de Dios, se ve la gracia de Dios, que busca al perdido aún antes que el perdido le esté pidiendo ayuda a Dios. Puedo comparar esto con lo que dice el profeta Miqueas en el capítulo 5 y en el versículo 2. Está hablando ahí acerca del nacimiento, del nacimiento o del lugar donde va a nacer el Señor. Y a medio versículo dice así el Señor: de ti, hablando acerca de Belén, dice, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. No dice, de ti saldrá el Señor de Israel, dice, de ti me saldrá. La palabra me es importante porque habla de Dios, porque aunque nazca en Belén, pero viene de Dios. Por eso Dios dice, me saldrá. Igual como esta señal vendrá del Señor. Les voy a dar otro ejemplo de la misma idea. Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, va subiendo y el hijo Isaac le dice, papá, aquí está la navaja, aquí está la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animal que le vamos a sacrificar a Dios? Y Abraham dice, Dios mismo se proveerá de un sacrificio. Abraham tenía gran fe o estaba esquivando la respuesta de su hijo, o un poco de las dos. Pero efectivamente cuando llegan ahí al monte Moría y está a punto hermanos, de degollar a su hijo, escucha la voz del ángel, le dice, detente, no lo hagas, Dios sabe que le amas, que eres obediente, que no has rehusado a tu hijo. ¿Y qué había ahí en el arbusto? Un carnero así atrapado en el arbusto. Y se cumple esto, Dios lo había puesto. No era como que Abraham se trajo otra mochilita y escondidita traía un corderito, un carnerito por si acaso. No, el carnero lo puso Dios ahí en el arbusto, ya lo tenía preparado para ese momento. Dios se proveyó de un cordero, aleluya. Hermanos, el cordero vendría de Dios, el gobernador vendría de él también. Y la señal de Isaías 7 vendría de parte de Dios. ¿Por qué? Porque una señal es solamente algo que Dios puede dar y solamente Él puede decir en quién se cumple la señal. Aleluya. Todas las iniciativas de Dios, hermanos. No es que nosotros hayamos amado a Dios, dice Juan en su primera carta, sino que Dios nos amó primero, aleluya. Lo segundo que quiero decir acerca de este versículo 14 es esto: que la señal era para todos. Claro que el profeta le estaba hablando a Acaz y era una señal para Acaz. Pero sabe una cosa, si usted sigue leyendo Segunda de Reyes capítulo 16, donde leímos unos 5 versículos, se va a dar usted cuenta que Acaz no solo no pidió señal, pero no confió en Dios. Y lo que hizo más bien es que sacó dinero del tesoro de Judá y le fue a pagar a un imperio llamado Asiria, lo cual no se debe confundir con Siria. Siria, sin la A, estaba por atacar a Judá con Israel. Y Asiria es un imperio más grande, más poderoso, ¿verdad?
en el cual ahorita Acaz le estaba pagando para que lo protegiera. ¿Sabe? Eso fue un gran problema para el pueblo de Dios, de que Acaz pagara ese dinero, porque por su acción, por no confiar en Dios y confiar en un imperio llamado Asiria, pagándole dinero, lo que terminó pasando es que Asiria llegó a las puertas, hermanos, de Judá, y fue dominada por Asiria. Y con los años, hermanos, al poco tiempo, Babilonia y los persas, pues lo dominaron. ¿Se acuerdan del cautiverio babilónico? Lo llevan cautivos por 70 años. Después de un tiempo caen los babilonios y los persas los tienen cautivos. Y es verdad que después de un tiempo se les permite regresar, pero luego los griegos llegan a dominar a Judá y a Israel. Y después con más tiempo los romanos están dominando a Israel. Y a lo largo de la historia, el pueblo de Israel ha sido dominado por otros imperios, porque Israel no ha sabido confiar en Jehová. Aleluya. ¿Ve? No fue hasta 1948, un 14 de mayo, que Israel, después de tantos tiempos, es declarado un país soberano, para que tenga sus derechos de regir, hermanos, aquí en la tierra como una nación. Esta señal que se dio no fue nada más para Acaz, y aún no fue nada más para Judá, y aún nada más para Israel de aquel entonces, hermanos. Es para cada uno de nosotros. Es para que nosotros supiéramos que nosotros debemos de confiar en Dios. Aleluya. Mire cómo dice Lucas capítulo 2 y versículo 10. Porque los ángeles habían dado una señal a los pastores que velaban en la noche ahí el rebaño. Y dice aquí que se les presentó un ángel del Señor, versículo 9, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mire el versículo 10, pero el ángel le dijo, no temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. No temas, así como le dijo a Acaz, no temas aunque vengan dos reyes enemigos contra ti. A los pastores les decía, no temas, porque esto no es para tu mal, que estos ángeles estén aquí apareciéndose. Es para tu bien. Es de gran gozo para todo el pueblo. Hermano, cualquier dificultad, presión que usted tenga, no tema, confíe en Dios. No esté atemorizado que el COVID, que eso, si usted ya lo tuvo, usted ya salió. Hermano, Dios lo sanó, ¿a poco no? Y si no lo ha tenido y le llega a dar, Dios le va a ayudar también. Usted no tema, sea precavido, sea cauteloso, guarde las reglas del distanciamiento, pero confíe en Dios. La señal era para todos, aleluya. Y la señal, hermanos, que no tengamos, es para que no tengamos temor y para que sepamos, hermanos, que Dios ha venido, se ha acercado a nosotros, Él está con nosotros. La tercera señal, la tercera observación sobre el versículo 14 es esto, que la señal sería la siguiente, que un hijo nacería de una virgen. Ahora, si usted se da cuenta, en el versículo 14 del capítulo 7, dice así, he aquí que la virgen concebirá. Empieza con he aquí. En inglés es behold. Es como decir, aquí viene una grande noticia. He aquí. Es para darle énfasis, es para recalcar esta gran verdad. Esto no es un embarazo ordinario, no sería un nacimiento ordinario, porque se trata de una virgen que estará en estado de embarazo. Y ella entonces dará a luz a un hijo. La virgen se refiere a una mujer no casada, a una mujer que no ha tenido relaciones sexuales. Esa es
la señal que la Virgen ha concebido. Ese es el milagro. Porque ¿cómo va a concebir una virgen? Vea que cuando los jóvenes, los teenagers, los adolescentes hacen algo que no deben de hacer, algo que saben que está en contra de las reglas del hogar, algunas veces se sinceran y dicen, yo lo hice, es verdad, perdónenme, y bueno, se sinceran con los padres. En otras veces buscan excusas o justificaciones o dicen que ellos no fueron, algo se inventan. De repente está cuando el muchacho llega a la casa con el ojo morado y el papá o mamá le pregunta, ¿qué pasa con te peleas? No, fue una puerta. Bueno, qué tamaño de puerta, ¿verdad? O de repente si le encuentran ahí una botella de alcohol o si le encuentran un puño de marihuana, ¿y eso por qué lo andas? Y siempre, oh no, se lo estaba guardando un amigo. Siempre la culpa de un amigo, ¿verdad? Nunca son ellos. Bueno. Y aquí, hermanos, imagínese usted, María, teniendo unos 13 años de edad, está embarazada, ¿qué le va a decir al papá o la mamá? Llegó un ángel y me dijo que la sombra, que el Espíritu Santo, y quién sabe qué. ¿Quién se lo va a creer, hermanos? Humanamente hablando, nadie se lo va a creer, hermanos. Solamente que con el tiempo, al nacer Jesucristo, hermanos, y luego al ministrar, la gente se daría cuenta que es un santo ser, aleluya. Estamos hablando de no cualquier hijo, estamos hablando del Hijo de Dios. Ahí sí entonces las personas creerían, aleluya, que este es un nacimiento de una muchacha que cuando concibió era virgen. Ahora, claro que después de dar a luz, lógico, al niño nacer a través del canal, entonces pues María ya pierde su virginidad y cuanto no más al tener otros hijos, al ser una mujer casada con José. La cuarta observación que les quiero compartir aquí es que este hijo nacido no sería otro sino el mismo Dios encarnado. Porque dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora entendemos que su nombre es Jesús, ¿verdad? Porque Él es el Salvador de los pecados. Emmanuel no es el nombre propio, pero es una descripción de lo cerca que está Dios. Porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Porque esa es la pregunta que nos hacemos cuando estamos en algún problema. Cuando estamos en la cama en un hospital nos preguntamos a veces, ¿y dónde está Dios? Cuando el ser querido está moribundo, ¿dónde está Dios? Cuando nos llega a acontecer alguna tragedia, ¿y dónde estuvo Dios? Pero los que estamos cristianos, luego, hermanos, reflexionamos, pensamos, hermanos, y decimos, Dios estaba conmigo y Dios está conmigo, aleluya. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios había prometido estar con su pueblo. Desde ese momento, Jesucristo, siendo Dios, se hace hombre. Se hace hombre sin dejar de ser Dios. Algunos se han confundido y han promovido lo que es una herejía, diciendo que cuando Jesucristo se hace hombre, deja de ser Dios. Eso no es verdad. Eso es mentira, es una herejía. Se llama la herejía de kenosis. Sin dejar de ser Dios al 100%, se hace hombre al 100%. No es medio Dios y medio hombre, es puro Dios y es puro hombre, aleluya. Y vive entre nosotros. ¿Será que el rey Acaz entendió todo esto? Lo dudo. No era un hombre de fe, confió mejor en la fortaleza del imperio de Acaz. Pero con el tiempo esta profecía se cumpliría. Gloria sea a Dios. Bendito sea su nombre. Hermanos, es importante creer en esta doctrina que comúnmente se le ha llamado la doctrina del nacimiento virginal. Y aunque se diga de esa manera, realmente el milagro
no se da tanto en el nacimiento, sino en la concepción, porque ella concibe sin haber tenido relación sexual con ningún hombre. Ahora, hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan acerca de esto, y voy a rápidamente a compartirlos, y si no le da tiempo, mire en su Biblia, hermanos, usted nada más vaya anotando. En primer lugar, hermanos, en Génesis 3, versículo 15, dice la palabra así, hablándole Dios a Adán, después de que pues han pecado y aquí los está castigando, y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí, hermanos, lo que nos damos cuenta, hermanos, es que el Mesías vendría de la simiente de la mujer, porque dice aquí, y la simiente suya, hablando de la mujer. Típicamente, pues, hermanos, en la Biblia, hermanos, la simiente o la semilla, ¿de quién viene? Viene del varón. Pero en este caso, hermanos, no hay varón que sea papá del Mesías, que sea el papá de Jesús. Por eso no se puede hablar de la simiente de José o de ningún hombre. Se tiene que decir que es la simiente de la mujer. Esto nos ayuda a entender que desde un principio se está apuntando hacia el nacimiento o la concepción virginal. Podemos seguir en Mateo capítulo 1, versículo 16. Y Jacob engendró a José, fíjese, es la lista de antepasados, la genealogía de Jesucristo. Dice, Jacob engendra a José, es el papá de José, y lo dice, marido de María, de la cual nació Jesús. A modo que el evangelista Mateo se esfuerza para que nosotros nos demos cuenta de que José no es el papá de José, sino que es el esposo de la mamá. De otra manera hubiera dicho que José engendró a Jesús, lo cual no fue. Pero es Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mateo 1:18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, es decir, prometida, María su madre con José, antes que se juntasen, no vivían como marido y mujer, no vivían como hombre y como mujer. Antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 19. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué la va a querer dejar si él hubiera sido el padre? Él se hubiera sentido responsable y él no hubiera querido dejarla. Si la quiere dejar porque sabe que esto no se trata de su hijo. Mateo capítulo 1, versículo 25. Hablando José dice, pero no la conoció, es decir, no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, no tuvo relación sexual con ella, no la conoció. Pero llegó el momento que sí, pero fue hasta que después de que María dio a luz a Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Vea, con ella, hermanos, a ella le había hablado el ángel. A José también le había hablado. Lucas capítulo 1, versículo 34 dice, entonces María le dice al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Le ha dicho que va a quedar embarazada y ella hace la pregunta más lógica. Ella conoce su cuerpo, ella conoce su estado de pureza, ella jamás ha fornicado. Dice, pero ¿cómo se va a dar esto? No es que sea incrédula, pero no entiende el proceso. ¿Cómo? Pues no conozco varón. Marcos capítulo 6. Hablando de Jesucristo, ya crecido, ¿verdad? Ya empieza a ministrar y la gente pues como que no se la cree, como que no, pues ¿cómo? Nosotros lo sabemos quién es. Y dicen versículos, Marcos capítulo 6, ¿no es este el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. Da los nombres de los hermanos, pero dice, ¿hijo de quién?
de María. Estamos hablando de una cultura patriarcal, donde el hombre manda, donde en las genealogías casi no se nombran a mujeres, se nombran a los hombres. Siempre es fulano, hijo de su papá, él fue hijo del abuelo y del bisabuelo y el tatarabuelo. Pero aquí, hermanos, cuando hablan de él como hijo de María. La gente entendía, hermanos, que el papá no era José, sino que la mamá era María. San Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, este verbo, este Dios, este Hijo de Dios, el Mesías, se hizo carne, nace. Y siendo Dios, tiene que nacer de una manera sobrenatural. Primera de Timoteo 3, versículo 16, dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Vea. Dios se hace hombre, se manifiesta en carne, llega a ser hombre. Gálatas 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios lo envió, hermanos, y nace así en el nacimiento similar al nuestro, nace de la mamá. Pero lo que era diferente era la manera en la cual ella había concebido. Aleluya. Hermanos, claro que lo creemos, porque nosotros creemos lo que está escrito en la palabra de Dios. Aleluya. Hermanos, la Biblia es muy clara. Y esto, hermanos, no solo es bíblico, esto es el testimonio de las iglesias. ¿Sabe usted que todos los que son evangélicos, hermanos, y aún, hermanos, algunos que no son evangélicos, y aún la iglesia romana entiende que Cristo nace de una joven que es virgen? Los credos de las iglesias lo proclaman también: el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, hermanos, ahora sí, la enseñanza de los reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino y otros, todos lo enseñaban, hermanos. Esto es la doctrina bíblica e histórica de la iglesia a lo largo de todos los siglos. Pero ¿qué significa, hermanos, el nacimiento virginal? En primer lugar, hermanos, el nacimiento virginal es un misterio. Es un misterio que lo podemos predicar, lo podemos creer, pero es muy difícil explicarlo. A ver, trate usted de explicar cómo es que Jesucristo caminó sobre las aguas. A ver, algún científico que algo diga, hermanos. Es un milagro de Dios. Y si Dios es Dios, lo cual lo es, Él puede hacer cualquier milagro que Él quiere hacer, y todos los hace con un propósito. Aleluya. La doctrina del nacimiento original, hermanos, es una realidad histórica. Si usted mira en Lucas capítulo 2, Lucas era un historiador. Usted le ve al principio de Lucas capítulo 1, Hechos capítulo 1, porque Lucas es el autor humano de los dos libros. Siempre está poniendo los eventos históricos. Siempre está diciendo, bueno, pasó esto en tal y tal año, ¿verdad? Como si alguien escribiera el día de hoy y dijeran, bueno, en ese tal y tal año, 2019, y ahora que estamos en el 2020, surgió el COVID y no sé qué tanto, para que la gente sepa, esto ocurrió en un tiempo determinado. No estamos hablando de fábulas, no estamos hablando como que colorín colorado. No es cuento, hermanos. Estamos hablando de hechos históricos. Y Lucas en el capítulo 2, hermanos, habla del nacimiento de Jesucristo durante el reino de Augusto César, quien había dado un decreto de que hubiera un censo para todo el imperio romano. Y cualquier historiador que va a los libros históricos se da cuenta de que, es verdad, hubo un censo del imperio romano en el tiempo de Augusto César. Entonces nace entre ese tiempo, veamos, y fue durante el tiempo donde también había un gobernador de Siria llamado Quirinio, que también lo nombra Lucas, lo cual también, hermanos, es confirmado en otros libros históricos. Entonces, hermanos, esto es algo verídico, es algo que se comprueba.
El nacimiento original también, hermanos, encaja con lo que nosotros sabemos acerca de la persona de Jesucristo. La Biblia presenta a Jesucristo como alguien que no solo es el 100% Dios, pero alguien que es al mismo tiempo completamente humano. La concepción fue un milagro. El nacimiento fue como el nuestro. Él nace de su mamá, usted y yo, cada quien nacimos de nuestra mamá. Vivió como nosotros, murió, claro, en una cruz, pero Él murió y nosotros vamos a morir, pues de algo vamos a tener que morir, hermanos. Entonces es tan humano como nosotros. No es un ángel, no es medio Dios, medio hombre, no es alguien que vino en un platillo volador por ahí. No, hermanos, estamos hablando de una doctrina bíblica, de algo histórico. Como dije, realmente la doctrina nos enseña que la concepción fue en la Virgen, ¿verdad? Y eso ocurre 9 meses antes de que ella da a luz. Pero también, hermanos, como dije hace un momento, así como es completamente hombre, es completamente Dios. Mire conmigo Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. Aleluya. Dice así. Bueno, el 34, la pregunta es, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, allá viene la respuesta en el 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lo que hace el ángel cuando él responde, primeramente, responde a la pregunta biológica. La pregunta ha sido, ¿cómo voy a concebir si soy una virgen? Y él explica que el Espíritu Santo vendrá sobre ella como una sombra, lo cual resultará que ella va a concebir. Eso se contesta en la primera mitad del versículo 35. La segunda mitad del 35 trata de algo que María no preguntó, porque ahí dice, por lo cual también el santo ser nacerá y será llamado su nombre Hijo de Dios. Hay 2 verdades aquí importantes. La primera es esta: era necesario que Salvador del mundo naciera de una mujer para que Él pudiera ser de la misma naturaleza de todos nosotros a quienes vino a salvar. Un hombre, que es el Hijo de Dios, vino a morir, ¿verdad?, por nosotros, nació y vino a morir por cada uno de nosotros, aleluya. Pero también es igual de importante entender que Él vino siendo santo, siendo sin pecado, siendo sin culpa, porque Él iba a ser el Cordero que iba a dar su vida por nosotros. Amén, hermanos. Bendito sea Dios. Alguien dijo lo siguiente: nació de una mujer, nació de una virgen. Fue como nosotros, pero a la vez fue diferente que nosotros. Caminó entre nosotros, mas vino desde arriba, vino de Dios desde arriba. Fue el Hijo de María y fue el unigénito Hijo de Dios. Creció en Nazaret, pero fue el Verbo hecho hombre y vivió entre nosotros. Él es nuestro amigo, pero Él es nuestro amo y nuestro Salvador. Los niños pequeños le aman, pero aún las mentes más grandes no alcanzan a comprenderlo completamente. Fue llamado Hijo de María, pero también se le llama el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Gloria sea a Dios. Esa doctrina siempre ha sido tan importante y ha estado igual de importante, así como la doctrina de la muerte de Cristo, de la resurrección, la doctrina de la creación. No puede uno ser cristiano
y negarla. Es importante, hermanos, que nosotros lo tengamos bien presente y entendamos por qué. Por qué Él vino a nacer de esta manera. Yo le quiero animar a que usted confíe en Dios. El rey Acaz estaba en un aprieto y no quería señal. Y Dios, como quiera, le da señal. Y esa señal es para nuestro bien. Y si nosotros estamos en un aprieto, hay un Dios. Hay un Hijo de Dios, que es Jesucristo, que es Emmanuel. Y Él está con nosotros. No se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de tu prueba, no se ha olvidado del problema que hay en tu familia, no se ha olvidado de la situación tan difícil que estás viviendo. Él vino a estar entre nosotros como resultado de una promesa, de una señal que le dio a Acaz. Aleluya. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre. Te honramos a ti, te necesitamos, Señor. Sin ti nosotros no somos nada. Si Cristo no hubiera venido a nacer, tampoco hubiera muerto. Y si Él no hubiera muerto por nosotros, estaríamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros muchos delitos. Gracias, Señor, porque habiéndonos creado y habiéndonos descarriado nosotros, no nos abandonaste, no nos dejaste por ahí olvidándonos, sino que nos buscaste y de la mejor manera enviando a tu Hijo a nacer, y la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, un santo ser. Gracias, Señor, porque ese santo ser dio su vida por mí y por la vida de todos los que estamos y por todos los que escuchan. Amigo, que no te has entregado a Cristo, entrégate ahora, tanto que Él hizo por ti, para que tú mejor dependas de Él. No cometas el error de Acaz, que quiso depender del imperio asirio. No dependas tú del dólar, del dinero, de lo material, del ser humano. Confía en Dios. Él está aquí, aleluya. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús.